Bienvenidos a una transmisión más de la predicación dominical para Iglesia Cristo Rey Eterno. Gracias por acompañarnos a través de las plataformas. Les invitamos a todos que puedan compartir estos recursos. Nos encontramos en una serie de predicaciones tituladas El descenso del Rey. Estamos siguiendo algunos acontecimientos en la vida del rey David, una etapa difícil, por cierto, en su vida. La lectura para el día de hoy la encontramos en 2 de Samuel, capítulo 23, versículo 1 al 7. Te recuerdo, lo más importante en el tiempo de predicación es lo siguiente, la lectura de la Biblia, pues Dios nos habla por medio de ella. 2 de Samuel 23, 1 al 7, la palabra de Dios dice así. Estas son las últimas palabras de David, oráculo de David, hijo de Isaí, dulce cantor de Israel, hombre exaltado por el Altísimo y ungido por el Dios de Jacob. El Espíritu del Señor habló por medio de mí, puso sus palabras en mi lengua. El Dios de Israel habló, la roca de Israel me dijo, el que gobierne a la gente con justicia, el que gobierne en el temor de Dios, será como la luz de la aurora en un amanecer sin nubes, que tras la lluvia resplandece para que brote la hierba en la tierra. Dios ha establecido mi casa, ha hecho conmigo un pacto eterno, bien reglamentado y seguro. Dios hará que brote mi salvación y que se cumpla todo mi deseo, pero los malvados son como espinos que se desechan, nadie los toca con la mano, se recogen con un hierro o con una lanza y ahí el fuego los consume. Te invito a que oremos en este momento. Padre, ahora que estamos delante de la exposición de tu santa palabra, ruego que sean gratos los dichos de mi boca y las meditaciones en nuestros corazones delante de ti, roca nuestra y redentor nuestro. Amén. El pasado 28 de diciembre se conmovió el país, principalmente la ciudad de Mérida, Yucatán, cuando nos enteramos de la muerte del maestro Armando Manzanero, un cantautor que escribió más de 400 canciones. Es recordado por temas como Somos novios, Contigo aprendí y Adoro. Conocedores de la música le dieron el seudónimo de El Rey del Romanticismo. En este mes de febrero, con seguridad, Armando Manzanero fue recordado por medio de sus temas. En el pasaje que leíamos hace un momento, se registran las últimas palabras escritas por David. No significa que es lo último que sucedió en su vida, pues todavía hay registro bíblico de algunas otras de sus actividades. Más bien, se refiere a que aquí encontramos en estas líneas el último legado literario de David. El texto reconoce a David con un aparente seudónimo, le llama el dulce cantor de Israel. Varios de los poemas y canciones escritas por David son recopilados en el libro que se encuentra al centro de la Biblia. Se trata del libro de los Salmos, también llamado el Salterio. Es un himnario utilizado por el pueblo de Israel durante varios siglos y hasta la fecha tenemos la bendición de poder leer estos poemas. En estos cantos, muchas veces David manifiesta lo que hay en su corazón y en ocasiones las circunstancias justamente en el momento que estaban pasando. Las líneas que leíamos en 2 de Samuel capítulo 23 se asemejan a un salmo, a un canto, pero con un matiz de oráculo o profecía. Parece que David, inspirado por Dios, nos habla de situaciones y acontecimientos que están todavía por venir a su tiempo. El dulce cantor de Israel. Con este canto nos expresa 3 experiencias con su caminar en Dios. Qué importante, por cierto, es registrar esas evidencias en las cuales Dios se manifiesta en nuestra vida. David nos comparte 3 de sus experiencias. La primera de ellas, el ser
levantado. Leemos en el versículo 1 y 2. Estas son las últimas palabras de David, oráculo de David, hijo de Isaí, dulce cantor de Israel, hombre exaltado por el Altísimo y ungido por el Dios de Jacob. El Espíritu del Señor habló por medio de mí, puso sus palabras en mi lengua. Estos primeros dos versículos enfatizan la humilde cuna de David en Belén y hasta que él llega al trono, porque habla de ser exaltado. En el camino, varias circunstancias difíciles tuvo que enfrentar David. Desde ser menospreciado por su propia familia. Recordamos ese pasaje cuando el profeta Samuel visita a Isaí, enviado por Dios, llega a la casa de Isaí y pregunta por sus hijos. Isaí desfila a sus hijos desde el mayor hasta llegar al menor, pero resulta que ninguno de ellos sería el futuro rey de Israel. Isaí le pregunta, más bien Samuel le pregunta a Isaí, que si todavía tiene alguno otro de sus hijos. Y él responde, todavía me queda uno, el menor de ellos, pero se encuentra cuidando los rebaños. El profeta Samuel le dice, no nos sentaremos a la mesa hasta que venga ese hijo tuyo. Y se trataba específicamente de David, quien sería ungido como el futuro rey de Israel. Al ser el menor de la casa, David trabajó varios años como el pastor de los rebaños de su padre. En esa etapa de su vida, Dios preparó su corazón como un soldado, dándole herramientas, instrumentos y la valentía que necesitaba para pertenecer al ejército de Israel. Luego llegó la prueba, cuando David, todavía siendo muy joven, enfrentó voluntariamente a Goliat, aquel paladín filisteo, el gigante que todo el pueblo temía. Y David, en representación del pueblo, va a la guerra y mata al gigante. A su regreso, de nuevo hay dificultades para él. Mientras va de regreso a la tierra, al pueblo, las mujeres salen a su encuentro y empiezan a entonar cantos, diciendo, Saúl mató a sus miles, pero David a sus 10,000. Y esta declaración provocó en el corazón de Saúl un celo, una envidia hacia David. Y comienza la persecución de David por varios años. David, refugiándose en desiertos, refugiándose con su ejército de muchas maneras, Dios prepara su corazón para que llegue a ser el futuro rey de Israel. Tiempo después, cuando Saúl muere, David es reconocido por la tribu de Judá, por su tribu, como el rey. Las otras tribus todavía no lo reconocían y tiempo después todo Israel le reconoce como rey. Un reino glorioso, esplendoroso comienza hasta que David tiene un desliz, un grave pecado que hasta este momento en la lectura de 2 de Samuel 23, todavía varias de esas consecuencias de ese pecado persiguen a David. Ante su situación, David reconocía que Dios, cual Padre en su vida, en diversas ocasiones extendió sus brazos para levantarle, que nunca le dejó al olvido o desamparado, como lo menciona la versión Reina Valera 1960, donde dice, dijo el que fue levantado, el ungido del Dios de Jacob. Notemos que David menciona a Jacob, quien, entre los patriarcas de Israel, según la narración que encontramos en el libro de Génesis, es quien mayor oposición y situaciones de conflicto experimentó, siendo también perseguido como David, también siendo menospreciado aún por su hermano Esaú. Notamos que David no utiliza el nombre de Israel, sino el nombre de Jacob, denotando las debilidades, el carácter humano de Jacob.
Y esto es representativo porque Dios cambia el corazón de Jacob después de una lucha que tiene con el Señor, con el ángel del Señor. Le cambia el nombre a Israel. Al tener un encuentro Jacob con el Dios único y verdadero, entonces su nombre es transformado. David reconoce que como Jacob, él también en su vida había experimentado oposición y que de todo ello Dios le había levantado y le había usado para ser el portavoz de una parte de su divina palabra. Al mencionar en el versículo 2 que Dios había hablado por medio de él, claramente el texto nos recuerda la inspiración del Espíritu de Dios para manifestar su palabra, entendiendo por este término de inspiración aquella influencia del Espíritu Santo sobre la mente de ciertos hombres seleccionados en diversas etapas de la historia, que los hizo instrumentos de Dios para la comunicación infalible de su mente y voluntad. David, entonces, reconocía que sus poemas y cantos no eran su inspiración personal, sino que Dios le había usado como un instrumento para dar a conocer su voluntad, que le había preparado en diversas etapas de su vida para poder manifestar la voluntad de Dios de una manera escrita. David enfatiza que esa palabra inspirada venía del Espíritu de Dios, como lo dice al final del versículo 2. Y esa palabra estuvo constantemente en su mente y en su boca. Algo similar es enseñado en el primer libro histórico de la Biblia. En Josué capítulo 1, versículo 8 leemos: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. En otro de sus salmos también David enfatizó la importancia de recordar y declarar la palabra de Dios. En el Salmo 119, que por cierto es el capítulo más extenso en la Biblia, en el versículo 9 David hace una pregunta: ¿con qué limpiará el joven su camino? Y en el verso 11 responde: con guardar tu palabra. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Mis estimados, en momentos de debilidad, en momentos de caída, podemos recordar la experiencia de David redactada en estos primeros 2 versículos. Podemos recordar que Dios, cual Padre amoroso, está atento a nuestra necesidad y que sus brazos de amor se extienden a nosotros para levantarnos de la miseria en que nos encontremos. Nos es necesario, por lo tanto, como David, acudir a su santa palabra para escuchar su consejo y recordarla constantemente en nuestra mente y corazón. ¿Cómo estás enfrentando las circunstancias difíciles? ¿Es acaso la palabra de Dios tu mejor consejero? Vayamos a recordar sus promesas que constantemente son repetidas en su santa palabra. David no solo había experimentado la lucha. La segunda experiencia que nos es narrado en este canto es que Dios le había otorgado victoria, la victoria sobre sus enemigos. Lo menciona el versículo 6 y el versículo 7. Pero los malvados son como espinos que se desechan. Nadie los toca con la mano. Se recogen con un hierro o con una lanza y allí el fuego los consume. Si solo vemos parte de la imagen,
no podremos apreciar el cumplimiento de la justicia de Dios. Estos versículos le recordaban a David y a nosotros también que los malvados, que nuestros enemigos no se saldrán con la suya, que podrán ganar varias veces, pero al final serán derrotados. Dios tiene un momento, un tiempo perfecto y en ocasiones lo vemos con nuestros propios ojos. Pero aunque así no fuera, podemos estar confiados que la justicia de Dios se revelará tarde o temprano. Tanto la fortaleza en la lucha como la victoria se encuentran ligados perfectamente a las promesas de Dios, en el sentido que David experimentó otro acontecimiento en su vida que le sobrepasó. Recibió una promesa a manera de pacto. Se trató de un compromiso de parte de Dios en el cual, como a Jacob, también Dios bendeciría a David y por medio de un descendiente de David mostraría todo su favor a la humanidad. Por lo cual fue necesario para David creer en esa tercera experiencia recordada en este pasaje. Creer y esperar en el pacto. Versículo 3 al 5 de la versión Reina Valera 1960 dice así: El Dios de Israel ha dicho, me habló la roca de Israel. Habrá un justo que gobierne entre los hombres, que gobierne en el temor de Dios. Será como la luz de la mañana, como el resplandor del sol en una mañana sin nubes, como la lluvia que hace brotar la hierba de la tierra. No es así mi casa para con Dios. Sin embargo, Él ha hecho conmigo pacto perpetuo, ordenado en todas las cosas y será guardado, aunque todavía no haga Él florecer. David entiende o nos da a entender con estas palabras que su corazón y su casa no tenían las cualidades de un gobierno ideal y justo, de un gobierno y de un gobernante perfecto. Varios errores habían cometido y aún faltaban otros más, pero no eran sus virtudes y aciertos los que habían atraído el favor de Dios, como tampoco serían sus errores o pecados los que alejaban el favor y las promesas de Dios en su vida. Probablemente en la mente de David estaba el recuerdo de aquellas palabras del profeta Natán, que en este mismo libro, pero en el capítulo 7, le menciona a David. Cuando David tiene en su corazón el deseo de levantar una casa al Señor y le dice a Natán que desea construir un santuario para el Señor. Natán viene con un mensaje de parte de Dios, donde Dios le dice, no me levantarás tú una casa a mí. Dios repite a David, yo te levantaré una casa y uno de tus descendientes gobernará para siempre. Lo amaré como se ama a un hijo, pero si él también me falla, le disciplinaré con azotes. David había entendido en ese momento y tal vez en su mente recordó esa hermosa promesa, ese pacto del Señor para con él. El deseo del Señor era construir una casa para David y el Señor le promete levantar un descendiente que sería un rey eternamente, un hombre lleno de virtudes, rectitud, justicia, bondad, misericordia, amor, humildad, poder, autoridad. Un rey en quien se cumpliría la promesa del pacto de Dios. Uno que sería elegido por excelencia y en quien Dios Padre se agradaría a perfección. Lo que deseaba David al final de estas palabras
El ver florecer su salvación y su deseo fue la espera de muchos corazones israelitas, de muchos fieles y creyentes en el pacto y las promesas de Dios. ¿Dónde vemos el cumplimiento? Cuando avanzamos las páginas y la lectura de la Biblia y llegamos al Nuevo Testamento, leemos en el Evangelio según Lucas, capítulo 1, versículos 67 al 79, lo siguiente. Se trata, de nuevo, de un canto. Ahora es el canto de Zacarías, el padre de Juan el Bautista, quien, inspirado por el Espíritu, dice esto. Entonces su padre, Zacarías, el padre de Juan el Bautista, lleno del Espíritu Santo, profetizó: Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha venido a redimir a su pueblo. Nos envió un poderoso Salvador en la casa de David su siervo, como lo prometió en el pasado por medio de sus santos profetas, para librarnos de nuestros enemigos y del poder de todos los que nos aborrecen, para mostrar misericordia a nuestros padres, al acordarse de su santo pacto. Así lo juró a Abraham, nuestro padre. Nos concedió que fuéramos libres del temor al rescatarnos del poder de nuestros enemigos, para que le sirviéramos con santidad y justicia, viviendo en su presencia todos nuestros días. Y tú, hijito mío, serás llamado profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor para prepararle el camino. Darás a conocer a su pueblo la salvación mediante el perdón de sus pecados, gracias a la entrañable misericordia de nuestro Dios. Así nos visitará desde el cielo el sol naciente, para dar luz a los que viven en tinieblas, en la más terrible oscuridad, para guiar nuestros pasos por las sendas de paz. Este texto corrobora que el descendiente prometido a David sería Jesús, poderoso Salvador, quien vencería a sus enemigos. Jesús, para traer luz a los que están en tinieblas, para redimir a su pueblo, le fue necesario entregar su vida en la cruz. Lo hizo por amor a nosotros, pues en lugar de los pecadores que creeríamos en él, él fue azotado, lastimado por nuestro pecado, murió en nuestro lugar y ahora nos ofrece luz y vida, salvación para nosotros. Ahora, la luz del reino de Jesús resplandece en nuestros corazones, y por su sacrificio es que tú y yo podemos ser levantados y restaurados. Estimado teleescucha, es Jesús el cumplimiento del pacto. Vengamos rendidos a sus pies. Oremos. Padre bueno y misericordioso, al estudiar tu santa palabra, nuestro interior es iluminado por tu Espíritu, que nos muestra en estas palabras postreras de David, en este canto, algo que debemos reconocer. Se trata de nuestra incapacidad para seguir adelante sin ti. Necesitamos tu gracia para ser levantados. Reconocemos que tu favor nos es un regalo inmerecido. Nada podemos hacer por obtenerlo. Y cuando en tu bondad nos da, Señor, tu gracia por la obra de tu amado Hijo Jesús, descendiente de David, entonces nada ni nadie podrá quitarlo. Jesús, ayúdanos en nuestro andar por el mundo. Levántanos en momentos de necesidad. Levántanos en momentos en los cuales resbalamos y caemos. Gracias damos, Señor Jesús, porque tú has derrotado a nuestros enemigos y a tus enemigos en la cruz del Calvario. ¡Qué delicia
es sentirnos seguros en ti. Recuérdanos tu palabra y guíanos a tu luz salvadora. Es en tu nombre, Señor Jesús, y por tus méritos que lo pedimos. Amén. Ahora, mis amados, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo sean con todos nosotros, con nuestras familias, con el pueblo de Dios, desde ahora y para siempre. Amén. Hoy es el último domingo del mes de febrero, por lo cual deseamos felicitar a todos los que celebraron su cumpleaños, aniversario y demás fechas importantes y representativas en este mes. Que el Señor les otorgue los deseos de su corazón y que caminemos todos a la luz de su voluntad, a la luz de Jesús, como escuchábamos en el tiempo de predicación. La próxima semana continuamos con la serie titulada El descenso del Rey, escuchando la predicación El último resbalón. Transmitiremos por las plataformas a las 10:30 de la mañana. Búscanos como Iglesia Cristo Rey Eterno en Facebook, en YouTube, y suscríbete a esas plataformas para que recibas información cada semana de los recursos que tenemos disponibles para ti y para tu familia. Esperamos vernos pronto mientras recibe un afectuoso y virtual abrazo.